Representa la tenacitat de les dones que han tret cap avant la seva família en solitari. Vinculada als primers moviments per la igualtat aixàtiva, Tere Marco ha treballat de manera incansable i anònima per canviar una societat arbitrària on les dones no eren protagonistes. Para mí, ser feminista es apostar entre la igualdad entre hombres y mujeres, como una cuestión de justicia social. Y saber distinguir entre lo que es sexo y lo que es género, también es muy importante. Durante mi vida personal he intentado aportar valores y participar en asociaciones de mujeres, políticas y asociaciones sociales, luchando también por el trabajo de la mujer y actualmente por las amas de casa, porque he descubierto que están sin seguridad social y sin jubilación. Y es muy importante eso para mí. Para mí la pandemia ha sido un golpe muy fuerte, la verdad. Un cambio de relaciones, un cambio de vida, un cambio de... Estaba acostumbrada a salir mucho de casa y no salir ha sido un poco pesado para mí. Pero me echó el ánimo de vivir diferente, acoplándome a lo que tenía. Pues he escrito, he leído, he escuchado música y cuidándome, que creo que es lo más importante. Y he aprendido a saber estar conmigo misma y tener esperanza. Pues lo que me gustaría aportar es que para ser feminista hay que identificarse con dos principios básicos: igualdad de ambos sexos y oposición a cualquier tipo de discriminación y a unas relaciones de dominación. La mujer completa, la que no existe para dar cuerpo a las fantasías sexuales masculinas. Una. Ni espera a un hombre que la dote de identidad ni estatus social. Una mujer que no está obligada a ser bella, que puede ser inteligente y que adquiere autoridad con la edad. Que el feminismo va despacio pero va bien, y que he descubierto que los 100 años de feminismo empezó las sufragistas en el 1918 y 50 años de pelear llegamos al 1968, en mayo del 68, y 50 años más hace 2 años, en 2018, que eso fue la manifestación de 2018, para mí fue una maravilla. Y aunque sea de 50 en 50, porque en tiempo de nosotras, con Franco el feminismo se fue al traste y luego hemos vuelto otra vez a cogernos al carro. Simplemente era eso. Les agradecería que siguieran luchando por el feminismo y que todas juntas podemos conseguirlo.